días, queridos hermanos y amigos. Esta mañana les quiero hablar de un asunto que realmente carga mi corazón. Y es ver tanta gente destruida. Tanta gente que habla de Dios pero no conoce a Dios. Y eso carga mi corazón. Porque veo que, como decía nuestro hermano Carlos Anacondia, que veía que la gente entraba por una puerta de la iglesia pero se iba por detrás. Y yo lo que quiero que usted sepa, que necesitamos, estuve predicando de los 4 evangelios, casi como volver a comenzar a refundar que dónde está firmada nuestra fe. Pero quiero que usted recuerde lo que sucedió en el pasado, porque las cosas se vuelven a repetir, pero con diferente nombre. Entonces quiero que mi esposa, al comenzar, quiero que ponga la escritura del libro de Oseas, del profeta Oseas. Y vamos a ver en el capítulo 4, y yo quiero que usted preste atención a lo que dice, oíd palabra de Jehová. Quiere decir que usted esta mañana puede oír o no oír. Es como usted quiera. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden. Y usted lo ve todos los días, enciende la televisión, ve los periódicos. Usted ve que esto está sucediendo. Y no solo está sucediendo en el mundo, sino que la gente de la iglesia, entre comillas, lo que llamamos pueblo de Dios, porque esta era una palabra de Dios al pueblo de Israel, dice, contiende. ¿Por qué? Porque no había verdad, no había misericordia, no había conocimiento de Dios en la tierra. Y dice, perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual, escuche lo que dice Dios, porque dice palabra de Jehová. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenderá y se extenuará, significa se cansará, todo morador de ella, de la tierra, con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Está sucediendo hoy así. Y versículo 4 dice, ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Ya uno no puede ir a reprender y a contender con hombre. ¿Por qué? Porque se está resistiendo al sacerdote. Dice, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. La palabra sacerdote significa un mediador, un representante de Dios aquí en la tierra. Después vamos a ver quién es nuestro sumo sacerdote. Pero dice, el pueblo contiende. Y dice, caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche. Y a tu madre destruiré. Acá está hablando del profeta acomodándose con el pueblo porque le interesa más el pueblo que Dios.
Porque el profeta era aquel que libraba la palabra de Dios al pueblo. Y hoy vemos que el profeta, el sacerdote, todo hace una confluencia en un solo punto. El interés propio del profeta. El interés propio del sacerdote. Y dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Esto para el sacerdote, esto para los pastores, que en vez de amonestar al pueblo, han consentido con el pueblo con tal de tener el pueblo. Y fíjese bien lo que dice: desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. Cuando hablamos que olvidaste de la ley de tu Dios, estamos hablando que olvidaste de mi palabra, que olvidaste de amonestar al pueblo con mi palabra. Te hiciste permisivo con el pueblo. No lo amonestaste, ni le dijiste. Esto es muy fuerte, ¿eh? Que olvidaste de mi ley, la ley de tu Dios. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a Josué: meditarás en el libro de día y de noche? ¿Qué ha sucedido hoy? Se ha olvidado la palabra de Dios. Se trata de animar al pueblo, pero ¿cómo lo vas a animar si el pueblo ha dejado la palabra de Dios de lado? ¿Cómo puedo llegar a tener conocimiento de Dios si no leo la Biblia? Si no me importa. Ya no me importa ni ir a la iglesia. Ya ahora puedo tener mi propia iglesia en mi casa solo, por televisión, por muchas maneras. Y aún yo puedo autopredicarme. Y me predico lo que a mí me gusta más. Pero no lo que necesito, la amonestación de parte del Señor. Dice también: yo me olvidaré de tus hijos. Porque tiene consecuencias, tanto para el pastor como para el profeta. El próximo versículo: conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen el profeta, el pastor, el sacerdote, figura del pastor, comen, y en su maldad le levantan su alma, con tal de recaudar. Yo le tengo que decir lo que usted quiere, no lo que Dios quiere decirle a usted. ¿Lo va entendiendo o no lo va entendiendo? ¿Lo ve usted así o no lo ve así? Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Mire la importancia del pastor, porque dice: será el pueblo como el sacerdote. Mire la responsabilidad de ser pastor. Uno no es pastor porque usted puede traer la ofrenda. Uno es pastor porque Dios lo ha llamado. Y cuando Dios lo llama, Él se hace cargo de todo. Se hace cargo de mantener la iglesia. La puede mantener con una persona o con las que Él quiera usar, para mantener esas puertas abiertas. Y le voy a mostrar otra amonestación que está en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 16. Y dice
dice el atalaya de Israel. Yo quiero decirle que esa profecía del profeta Osea era antes que el pueblo fuera llevado cautivo. Antes que el pueblo sea destruido. ¿Y qué sucedió? Fueron llevados cautivos ellos y vino palabra del Señor a ese pueblo, a ese remanente que estaba ahí, que había sido llevado cautivo. Y mire lo que le dice el Señor al profeta Ezequiel. Porque el profeta Ezequiel fue un profeta que profetizó donde no había templo. Y dice así: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Al pastor. Voy a demandar la sangre del impío sobre ti. Por eso la iglesia no es un juego. A la iglesia venimos para alabar, bendecir y ser instruidos en la palabra de Dios. Pero hoy la gente quiere rapidez. Y si tú quieres enseñar, necesitas tiempo. Pero lo que menos tenemos tiempo para la iglesia. Es lo que menos lugar le damos a la iglesia para que nos enseñe el pastor. Necesitamos hacer flash. Entonces tenemos un conocimiento acá, y mañana ya nos olvidamos. Y dice: pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Quiere decir que si el pastor te amonesta, te habla la verdad de la palabra de Dios, ese pastor está librando su alma de las consecuencias. Porque hay consecuencias, hermanos y amigos. Muchos han llegado a un púlpito por el lucro, pero mayor condenación habrá. Porque tenemos que dar cuenta cada uno de lo que hemos hecho. Lo dice la Escritura: sea bueno o sea malo. Y delante de aquel que tiene ojos como llama de fuego, ¿qué haremos? Pregunto. Y dice: pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere en su impiedad y su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Acá está hablando del justo, de una persona que por un tiempo venía a la iglesia, pero dejó de venir. Y hoy hay mucha gente que está volviendo. Yo quiero, ¿puedes poner ahí Ezequiel 3:20? Ezequiel 3:20, búsquelo en su Biblia. Porque no lo tenía puesto en mis apuntes, pero esta mañana el Señor me trajo luz y claridad sobre esta palabra de Osea, porque la palabra que cargaba mi corazón es: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Por qué fue destruido? Por falta de conocimiento. Y nosotros pues le podemos echar la culpa a Dios. No, Él nos ha dado todo. Y dice: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá.
porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y su justicia que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿A quién se la va a demandar? Está hablando el profeta Ezequiel. Y acá la responsabilidad la tiene el pastor también. No es que puedo venir cada domingo y presentarme delante de ustedes y predicarle lo que bien me parece. Tengo que buscar. Porque Él me ha puesto. ¿Y qué le dijo a Ezequiel? Recibirás palabra de mi boca para que los amonestes. Ahora, no siempre está amonestando. Usted no siempre está amonestando a sus hijos. Pero yo creo que estamos en un tiempo, como ya lo había dicho el apóstol Pablo, estamos en un tiempo peligroso. Porque los días son malos. Y el gran problema, ¿cuál es? No hay conocimiento del Señor. Usted puede ir a la iglesia porque ahí justamente en esa iglesia hay muchos hombres que juegan al fútbol. Y podemos hacer un partido unos contra otros. Y bueno, nos encontramos, es como la reunión del club. Y ni bien entra usted, yo le tengo que dar un puesto para que no se me vaya. Entonces tenemos uno que hace esto, esto y esto. Pero hermano, uno está puesto por Dios para enseñar. Como dice la palabra de Dios es viva y eficaz para corregir, para instruir en justicia. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos volver a entender. Porque eso nos lo va a dar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre obra y trabaja a través de su palabra. Porque el Espíritu Santo, hermano y amigo, no es una emoción. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y necesitamos estar bajo el poder del Espíritu Santo, buscando al Señor, escuchando lo que el Señor pone en nuestro corazón, para poder venir y predicar. Él nos inspira conforme al conocimiento que tenemos. Si yo no tengo, por eso la Escritura dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y David dijo, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces yo le pregunto a usted, si no tengo palabra del Señor en mi corazón, ¿qué va a suceder? Voy a pecar contra Dios. Pablo le dijo a la iglesia de Colosa que la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. Y Pablo era un hombre que conocía las Escrituras y conocía todo porque él había estudiado a los pies de Gamaliel. Y ahora quiero ir con Pablo y quiero que vayamos al libro de Hebreos, un libro que lo conocemos por Hebreos 11. ¿Sabía usted? Porque en Hebreos 11 tenemos los héroes de la fe. Entonces, ¿qué sucede? Hablamos de todos los héroes de la fe, pero nosotros estamos sin fe. Ellos fueron héroes de la fe. ¿Por qué? Porque tenían el conocimiento de Dios, tenían revelación de Dios. Dios estaba con ellos. Hermano y amigo, hoy en el mundo hay 4.000 religiones. 4.000. Cada una dice tener la verdad. Pero verdad hay una sola. La verdad es una persona. Es la persona de Jesucristo.
el verbo, que significa la palabra, que Él dijo, yo soy el camino a Dios, yo soy la verdad de Dios y yo soy la vida. Y usted puede ir a la iglesia y no tener la vida. Usted puede estar en cualquier religión y no tener vida. Porque la vida es la persona de Jesús. Vida por el Espíritu Santo. Amor derramado por el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios se encarga de decir que por torpe que uno sea, no se va a extraviar si uno tiene la palabra de Dios. Porque a veces cometemos torpeza. Pero si vamos al libro vamos a encontrar por qué hemos sido torpes. Y somos torpes por falta de conocimiento, porque a veces hacemos cosas que no deberíamos hacer, pero ya las damos como le pasaba al pueblo de Israel, al pastor, al profeta. Todos se habían conformado en un solo punto. Y el apóstol Pablo se encargó de decir que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. Porque usted al dinero lo necesita. Dios es el que lo provee. Pero es el amor. Y hoy vemos tanto amor al dinero. No fuera, dentro de la iglesia. Dentro de los profetas, dentro de los que dicen ser apóstoles y no lo son. Hermano, estoy cargado en mi corazón. ¿Qué quiere que le diga? Y esto me entristece en lo profundo de mi ser. Porque Pablo le dijo a la iglesia de Corintio que muchos deberían ser ya maestros, y se les tengo que dar leche. Todavía tenemos que ir con el bautismo y reglas y cosas. Y hermanos, yo doy gracias a Dios de que esta mañana le puedo hablar a usted. Pero usted será responsable de lo que yo le hablo, porque yo también soy responsable de lo que yo le estoy hablando. Y hay mucha gente que va a la iglesia y dice, no, pero no se predica la palabra. No se enseña la palabra. No hay tiempo, hermano. Porque ni bien terminamos, ya tenemos algo preparado en la iglesia. Vivimos de preparativo. Pero, en verdad, ¿venimos por Él? Venimos, como dijo, venid y subamos a la casa de Jehová, y Él nos va a enseñar su camino. Venimos con el corazón, Señor, háblame esta mañana. Y el profeta dice, venid y subamos, vayamos, dice Isaías, a la casa de Jehová, porque Él nos va a enseñar su camino. ¿Venimos nosotros para eso? Y el mismo profeta se encargó de decir, el profeta Isaías, punto sobre punto, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Porque eso es lo que Dios quiere. No podemos recibir todo de golpe. Porque esto es como la comida, no podemos comer tanta comida. Pero necesitamos por lo menos un renglón aquí, un renglón allá, que la misma palabra nos hable, nos muestre claramente, no lo que dijo el pastor, sino lo que Dios hizo en su palabra. Porque eso es lo que debemos hacer. Y hay mucha gente que sigue estando en la iglesia y dice, no tengo otro lado. Pero mire, si usted está en un lugar que no se enseña la palabra de Dios, va a buscar otra iglesia. Ah, pero son pocos, no importa. Si Dios habla de remanente pequeño. Hace poco hablaba con una hermana. ¿Y se acuerdan cuando estuvo el pastor Hugo?
que dijo que era el tiempo de las iglesias pequeñas. Y cuando usted se entera de las iglesias grandes, y no estoy en contra de las iglesias grandes, sino de lo que sucede, porque ellos también son responsables. Aparentemente tienen la aceptación del pueblo, pero el tema no es la aceptación del pueblo, es la aceptación de Dios. Porque cada pastor tenemos que rendir cuenta delante de Dios, delante del tribunal de Cristo. Y ahí no hay coima, ahí hay verdad, hay luz. ¿Y qué vamos a hacer? Por eso le tengo que hablar a usted, para que usted piense un poquito del mañana. Porque lo que vimos de Osea que le dice al pueblo de parte del Señor, ellos podían adulterar, podían traficar, podían mentir, podían robar, podían hacer todas las cosas. Estaba todo bien. ¿Por qué? Porque va a ponerle entre comillas a la iglesia, pero el pastor, Dios te ama. Dios está contigo, pero Dios dice que Él no va a estar con el impío. Y que aún el justo, si se vuelve atrás, no le va a servir que haya vivido como le está pasando gente que lleva 20 años en la iglesia, está volviendo atrás. Y no te va a servir nada en el currículo si tuve 20 años con el pastor Jorge. ¿Y de qué te sirvió? Si de todo lo que te predicó no aplicaste. Porque una cosa es recibir la palabra, otra cosa es aplicarla para ver los resultados. Y quiero que vayamos a este libro de Hebreo. Y el nombre de esta predicación, le había puesto otro nombre, pero le voy a poner: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y en el libro de Hebreo, porque realmente es un libro que hace más o menos un mes le digo a mi esposa, estoy atrapado por este libro. Ahora, llevo 30 años predicando, pero es como que me llegó el momento de este libro. No le voy a predicar a todo el libro, quédese tranquilo. Pero sí voy a buscar parte de este libro, y una de las partes es el capítulo 3 de este libro de Hebreos. Porque tenemos que ver que este libro de Hebreos fue escrito para los judíos. Por eso cuando usted lea y estudie la Biblia, es muy importante saber para quién fue escrito ese libro y cuál era el propósito de ese libro. Entonces nos podemos situar. Porque en ese tiempo muchos estaban volviendo atrás. Hoy está sucediendo lo mismo. ¿Usted sabe que hoy la gente no quiere ganar ir a la iglesia? No se emociona por ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento. Porque hemos echado la palabra y otra en nuestra espalda y caminamos de cara al mundo. Ya no estamos mirando a aquel que, como dijo el apóstol Pablo, pongan los ojos en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Hemos bajado la mirada de Cristo y no estamos prestando atención, porque este libro de los Hebreos es un libro que habla de que usted y yo tenemos que prestar atención. Esto es como cuando está la profesora, presten atención acá, niños. Y el profesor que está dando la clase dice, presten atención a esto. Y de eso se trata este libro. Y cuando comienza este libro, en los capítulos 1 y el capítulo 2, nos dice el escritor del libro de los Hebreos que Jesucristo es
superior, que es superior a los ángeles, que es superior a los profetas, y ahora nos dice que Jesús es superior a Moisés, al comenzar este capítulo 3. Porque los judíos, ellos, les fue traída la ley por medio de ángeles. Y en el tiempo de los judíos, el ministerio de los ángeles estaba activo, pero ahora no, para nosotros la iglesia. Para nosotros la iglesia lo que está activo es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Porque la iglesia no comenzó hasta el día de Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos, donde vino el Espíritu Santo sobre todos los que estaban reunidos en el aposento alto. Vino el derramamiento del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús le había dicho a ellos durante 40 días que no se fueran de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Está hablando de ese derramar del Espíritu Santo que Él había prometido. Y de paso le digo algo, no se puede predicar sin el Espíritu Santo. No se puede compartir si uno no es investido del Espíritu Santo. No tiene que estar predicando y temblando, no. Tiene que estar una persona controlada por el Espíritu de Dios. Porque eso es lo que significa el poder control. Y Él es el que nos da esa perla preciosa para poder compartir en una reunión de oración, y uno la comparte y lo que estamos la recibimos y terminamos dándole gracias a Dios porque nos habló. Pero hoy, hermano, con las reglas que hay, no necesita ser investido del Espíritu Santo. Con el solo hecho que usted tenga un poco de conocimiento de la palabra, no de Dios, usted ya puede predicar. Y aún le digo algo más. Hace 200 y pico de años se hablaba en la iglesia si era necesario que el pastor sea convertido. Y llegaron a la conclusión que era mejor que uno que pueda enseñar bien y no uno convertido. Uno lleno del Espíritu Santo, uno influido por el Espíritu Santo. Y bueno, usted ve los resultados. Se ha hecho de la iglesia una empresa. Cuanto más filiales tenemos, mejor. Y usted vio que viene el ejemplo de la iglesia de allá, que tiene 7, 8 acá, recaudatorias. La mayoría. Porque Dios todavía sigue hablando a la iglesia local. Y hoy es lo que menos se busca una iglesia local. Yo he escuchado en estos días, en este tiempo, yo he estado con el pastor tal que está en la iglesia tal, en tal lugar, pero las condiciones de la persona es tremenda, porque solamente buscamos gente. Pero el profeta dijo: venid y busquemos y volvámonos a Jehová. Volvámonos al Señor, porque Él nos va a enseñar su camino. No a ver cuánto recaudamos. No a ver cuántas obras podemos hacer. Hoy se han convertido la mayoría de las iglesias en asistentes sociales. Cuando la iglesia no fue puesta como asistente social. La iglesia ayuda. Si no, vaya y lea el capítulo 6 del libro de los Hechos, donde los apóstoles dijeron que era necesario que ellos siguieran con la palabra para poder enseñarle. Los apóstoles. Entonces buscaron personas, y estas personas eran llenas del Espíritu Santo. Era la condición para que puedan servir a las mesas. Para llevar un plato de comida, personas en el Espíritu Santo. Pero ha venido bajando tanto que estamos como estamos. ¿Está de acuerdo usted o qué piensa? Yo le estoy haciendo
un refresca memoria. Le estoy dando esta mañana varias chuletas. Porque todo eso, hermano, lo tengo en mi corazón. Y me entristece. Este libro de los Hebreos nos habla de que Jesús es superior a Moisés. Porque para ellos, los hebreos, Moisés era la persona más importante. Y esta carta de los Hebreos, que no tiene nombre, yo estoy convencido de que fue el apóstol Pablo que la escribió. Otros dicen que puede haber sido Esteban, no Esteban, no, el que fue en el primer viaje misionero con Pablo, ¿cómo es? Bernabé, y otros creen que puede haber sido Apolo. Pero conforme habla, porque tiene que ser una persona que conocía todo el sistema de sacrificios y todo lo que el judío pensaba y sigue pensando, porque ellos siguen pensando igual. Entonces el apóstol Pablo, vamos a tomarlo para nosotros, habla ahí en Hebreo capítulo 3, versículo 1, dice por tanto, y esa es una de las palabras que Pablo siempre usaba y sigue usando en sus cartas. Por tanto, es un cambio. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí estamos viendo la palabra muy importante que significa considerar. Y considerar significa centrar los pensamientos y la mente de uno, la atención y la vista en Jesucristo. Significa concentrarse, tratar de asimilar, concentrarse y atender con el objetivo de aprender acerca de Jesucristo. Esta es una exhortación ¿para quién? No para el mundo, porque está hablando de una exhortación para los hermanos santos. Es para nosotros. Y es para aquellos que habían comenzado la iglesia ahí en Jerusalén, porque la iglesia primeramente eran todos judíos. ¿Me entienden? Eran hermanos santos que habían tenido un llamamiento a ser pueblo de Dios, pero ahora tenían un llamamiento santo. Hermanos, los creyentes debemos centrar nuestra atención en Jesucristo. Y dice, ¿por qué? ¿Por quién somos? Somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Hemos sido perdonados, lavados y limpiados por medio de Jesucristo. Entonces a Él tenemos que considerar y prestar atención a lo que Él dice, a lo que Él ha dicho y a lo que Él hace. Por eso nosotros debemos mirar y prestar atención, cosa que no se está haciendo. No se presta atención a lo que Él dijo. Pero el apóstol Pablo ya vio lo que estaba sucediendo. Por eso también está la carta de los Gálatas, porque querían volverle a decir, los judíos decían que uno tenía que circuncidarse para poder ser cristiano, y ser cristiano judío era más elevado. Hermano, nosotros hemos sido elevados por la sangre de Cristo. Nosotros hemos sido elevados porque Él nos perdonó y Él nos cargó y nos representa delante del Padre, y Él es nuestra gloria. Denle un aplauso a Cristo. ¡Aleluya! Él es superior a todo. Hermano, dice acá, somos hermanos santos. Y la palabra santo significa estar apartado, estar separado para Jesucristo. Significa que nosotros le hemos dado la espalda a las cosas del mundo. Cosas, entre comillas, que tengo muchas dudas. Que le hemos dado la espalda
a las cosas del mundo, a las religiones del mundo. Ya dije que hay 4.000. Y le hemos dado el frente, le hemos dado la cara, mirando a cara descubierta. ¿A quién? A Jesucristo. Porque o caminamos de frente a Él, o caminamos de espalda a Él. Eso lo sabe usted. Y eso lo sé yo para mí. Significa estar apartado. Ahora, apartado hemos sido en Cristo Jesús para ser hermano de Cristo. Escúcheme, interesante esto, ¿no? Hemos sido apartados para ser hermano de Cristo y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Le pueden dar otro aplauso? ¡Aleluya! Para eso hemos sido separados. Y dice que esa es la razón por la cual nosotros seguimos a Jesucristo y por la cual nosotros centramos la atención en Jesucristo. ¿Usted se acuerda que yo comencé con los 4 evangelios? Como una refundación. Pero ahora ya le estoy hablando de la persona. Porque el evangelio significa la buena noticia de Dios para los pecadores. ¿Y dónde están las noticias para los pecadores? Las buenas en Cristo Jesús. Los creyentes en Cristo Jesús hemos sido llamados con llamamiento celestial. Un llamamiento de arriba. Jesús nos ha llamado a cada uno de nosotros, los cristianos verdaderos, para que nosotros vivamos con Dios en el cielo. Ese es el llamado celestial. Nosotros no debemos vivir para esta tierra. Sin embargo, tenemos tan poco del cielo y tanto de esta tierra. Pero lo dejo ahí. Debemos vivir como ciudadanos del cielo, como nuestra esperanza en el cielo. Mire, yo escucho todos los días que murió tal, y todos vuelan alto. El tema es que tú quedes en lo alto, porque todos tenemos que ir. Vuela alto, religión, hermano, religión. Yo te digo una cosa para que te quede bien claro. No te va a salvar la iglesia, no te va a salvar la Virgen María, no te va a salvar el Papa. Solamente Jesucristo, el verdadero y único Hijo de Dios, es el que trajo salvación a este mundo. Y puedes tener la religión que tú quieras. Puedes discutir como yo lo discutía. Que había curas buenos y que había curas malos, como en todas las cosas. Hasta que un día se hizo la luz. Y me entregué y me rendí a Cristo. Y a partir de ese día comencé a ser cristiano. ¿Me entienden? Por eso le hablo como le hablo. El fundamento es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador glorioso y el que nos posibilita esa vida en el cielo. Uno no puede presentarse delante de Dios y decirle, ¿en qué nombre? ¡Hey, Jorge! Y Jorge te va para abajo. ¿Por qué? Porque Jesús nos dio un nombre. Y yo llego allá en el nombre de Jesús. ¿Y por qué voy en ese nombre? Porque Él me ha confiado su nombre. Como hijo de Dios, tengo un nombre que es sobre todos los nombres, en el cual ya he doblado mis rodillas, al cual Él prometió ir y hacer una morada, y se lo pidió al Padre. Padre, aquello que tú me diste, quiero que estén conmigo en mi gloria. ¿Usted imaginaba aquello? Yo a veces lo pienso. Digo, qué gloriosa, como dice la canción, qué gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. ¡Aleluya! Hermano y amigo,
ahí en el versículo, capítulo 3:1, dice: por tanto, hermanos santos, participante del llamamiento celestial, dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. La palabra acá, apóstol, significa mensajero o embajador de Dios, el que posee autoridad y poder del reino de Dios y el que representa perfectamente el reino de Dios. ¿Y quién es el que representa perfectamente el reino de Dios? Jesucristo. Jesucristo, el apóstol y sumo sacerdote. Él es el gran sumo sacerdote que media entre Dios y el hombre, porque Jesús lleva el nombre de Dios ante el hombre y Jesús lleva los nombres de los hombres ante Dios. Él lleva mi nombre delante del Padre. ¿Sabía usted? Yo creo que no lo sabía. Porque como no lo estudiamos y no entendemos que es apóstol y no entendemos lo que es un sumo sacerdote, entonces vemos que Jesús hace dos cosas. Primero, Jesucristo debe conocer al hombre y debe conocer a Dios. Y Él sabe todo lo que yo soy. Él me conoce todo. Él sabe mi manera de pensar, sabe mi manera de actuar, Él sabe todo lo que yo hago. Pero también el sumo sacerdote tiene que conocer a Dios. Porque el sumo sacerdote viene cuando Dios escogió a Aarón. Y él podía entrar solamente en el lugar santo, santísimo. Y una vez por año. ¿Para qué? Para hacer expiación por el pueblo. Y cuando el sumo sacerdote entraba, el pueblo estaba expectante. Porque había unas campanitas, que si las campanitas dejaban de sonar, el sumo sacerdote estaba muerto. ¿Por qué? Por la santidad de Dios. Pero ¿recuerda usted los evangelios? Que dice que cuando Cristo Jesús murió, el velo del templo, que era de cuero, se rasgó en dos. Y ahora nosotros en Cristo Jesús tenemos entrada libremente al lugar santísimo. ¿La va viendo o no la va viendo? Porque se rompió ese velo que cubría, porque solamente una vez al año el sumo sacerdote hacía la expiación por el pueblo. Hasta el día de hoy se llama, creo que el Yom Kippur. Me parece, no he estado mirando estos apuntes. Pero vemos acá que Jesús debe ser capaz de representar a Dios ante el hombre y al hombre ante Dios. Y las Escrituras lo dejan bien claro y no dejan ninguna duda en cuanto a que Jesucristo cumple todos estos requisitos. Porque para eso tenemos que ir a la Biblia. ¿Cumple Jesucristo estos requisitos? Miremoslo rápidamente. Hebreos 5:10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesucristo fue declarado sumo sacerdote por orden de Dios. ¿Para qué? Para representarnos delante de Dios. Es como decir, Dios escogió a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos, y Dios escoge un hombre, una mujer, lo escoge, Él lo levanta. Y vemos acá que dice Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿A quién? A nosotros los hombres. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Escuche esto. Por encima de los cielos. ¿Y quién está por encima de los cielos? Dios. Porque Jesucristo
El que tiene a Cristo tiene a Dios. Y el que no tiene a Cristo no tiene a Dios. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Y Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. No se hace perdón. Quiere decir que necesitamos, como el tiempo de los hebreos, cuando ellos sacrificaban el animal, era purificado con sangre. Tal es así que el altar era rociado con sangre. Y dice casi todo, porque no todo, pero casi todo. Acá vemos que Jesucristo es el puente constructor que nos puede, ese puente es el puente entre Dios y el hombre, y Jesús es el sumo sacerdote que puede representar a Dios ante los hombres y representar a los hombres delante de Dios. Por eso qué importante es tener a Jesús. Pero sabe, hermano, esto no se habla. No se le da la importancia determinante lo que es tener a Jesucristo. Tiene más importante el edificio de la iglesia que la persona. Hermano, el mensaje del Evangelio es que los hombres pueden conocer a Dios. Que los hombres pueden ser traídos a Dios. Y que todo es posible. ¿Por qué? Porque Jesucristo representa a Dios y al hombre como supremo sumo sacerdote. Por eso la Escritura dice en Romanos 8:33 al 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Se acuerdan cuántas veces lo hemos leído esto? Dios es el que justifica. ¿Y en quién te justifica Dios? En Jesucristo. ¿Quién es el que condenará? Mire qué dice la Biblia. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además, díganlo conmigo, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No estamos solos. Esto lo hemos leído así de pasada. Pero yo creo que ahora le queda claro a usted. Por eso Él dijo que podemos ir, dice, pedirás en mi nombre. Seguro, el Padre, nosotros vamos a Dios en el nombre de Jesús y Él ve a Cristo y nos justifica por medio de la fe en Jesús. Y Hebreos 2:7 dice, por lo cual debía ser todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, para quitar los pecados del pueblo. Y Hebreos 4:14-15 dice, por tanto, otra vez acá, por tanto, este es Pablo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos, dígalo conmigo, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, semejante según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Hebreos 5:15 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y Hebreos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Hebreos 7:25-26 dice, por lo cual también puede, díganlo conmigo, por lo cual también puede también salvar perpetuamente
siempre a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por Él. Quiere decir que si usted tiene a Cristo, tiene a alguien que lo representa. Que si usted tiene a Cristo, tiene a alguien que está intercediendo delante del Padre por usted. Ahora, si usted no tiene a Cristo, depende todo de usted. ¿Y quién lo va a representar delante de Dios? ¿Sus obras? ¿Sus obras de caridad? Pregunto. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, más elevado, más excelso. Porque el único hombre que entró después del tercer día que resucitó a los cielos fue Jesús. En el año 1950 dijeron que la Virgen había ascendido, no ascendió. Estará en el paraíso. Pero más arriba que los cielos solamente Jesucristo. Y yo me acuerdo cuando iba a la iglesia y decían, a Cristo por María. No, yo vengo a Cristo. Yo ahora no necesito intermediario. Porque estuve muchos años yendo a la novena. Muchos años tratando de alcanzar una salvación tan grande y a la vez tan inmerecida. Hermano y amigo, Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de una majestad en los cielos. Tenemos uno que está sentado en el trono. ¿Por qué? Porque cuando Él le dijo en la cruz, Padre, consumado ha sido todo. El precio fue pagado. Y si usted tiene a Cristo, y usted va por medio de Cristo, no hay deuda. Fue todo cancelado. Fue todo pagado. ¿A quién? A la justicia de Dios, por haber quebrantado la ley de Dios. Por eso, hermano y amigo, el apóstol Juan dijo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado. ¿Conoce lo que es un abogado usted? Pero sabe, usted va a ir a un abogado, necesita contarle las cosas, ¿no? Porque si no, no lo puede representar. Bueno, por eso le pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Un abogado que me defiende. Tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y la palabra propiciación significa apaciguar, reconciliar o ganarse el favor de alguien, especialmente delante de Dios. Y se refiere a un sacrificio, a una acción realizada para obtener el perdón y la misericordia de Dios. Solamente Cristo, Jesucristo, es aquel que hizo propiciación por todos nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Quiere decir que hoy cada persona en cualquier lugar del mundo puede venir a Jesús, entregarle su corazón, reconocerlo como su Dios y el único Salvador. Entonces va a conocer a Dios y tendrá conocimiento de Dios. Amén. Amén. Seguiremos. Padre, te doy muchas gracias esta mañana por tener una Biblia, por dejarlo todo reflejado en tu palabra, para que cada uno de los que estamos aquí y estamos escuchando no nos perdamos. Porque tú dijiste que todo aquel que cree en Cristo tenga vida eterna. Y Señor, la vida eterna está solamente en tu Hijo Jesús, al cual esta mañana, una vez más,
le entrego mi corazón. Y lo reconozco como mi único Dios Salvador, como el único que intercede por mí y que me ha perdonado, que me ha lavado con su sangre preciosa. Y reconozco, Señor, que es tu sangre la que me ha lavado, que es tu sangre la que me ha perdonado, y en la fe en tu nombre. Y hoy puedo venir y decirte gracias por una salvación tan grande y a la vez tan inmerecida. Gracias por el Cordero Santo. Aleluya, aleluya. Porque tú, sol de la mañana, y las vidas. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, mi sumo sacerdote, aquel que intercede por mi cada día delante del Padre. Aleluya. Y me ama. Y siendo tú, en la gloria, y Viniste y para darme victoria. Y hoy vive y se canto tu historia, tu historia. y